Ya, muy bien. Miren que en ese entonces, chicos, según el censo de 1827, ¿ya? Eh, el total de habitantes que tenía el Perú era de 1.516.693 habitantes, ¿no? Entonces, eh, esto según el censo, ¿no? De 1827. Ahora, continuando, las clases sociales, ¿no? Los blancos, ay, perdón. Ya, muy bien, María, 34 millones, ya, imagínense, ¿ah? De 1 millón a 34 millones, ¿no? Prácticamente en casi 200 años hemos subido, ¿no? 30 millones más de pobladores, ¿no? De habitantes. Muy bien, gracias María por el dato. Continuamos. Dice, las clases sociales. Los blancos mantuvieron la situación de la colonia. Ajá. No hubo gran cambio, ¿eh? La aristocracia o nobleza, ¿ya? Perdieron sus títulos, dice. La clase media logró un ascenso social. Ajá. Los más beneficiados fueron los de clase media. La clase media, los que seguían la carrera militar, ¿ya? Entonces, ellos fueron los más beneficiados. El pueblo estuvo formado por blancos sin títulos. ¿Qué son los títulos? En este caso son los títulos nobiliarios, ¿no? Que te reconocen como noble, ¿no? ¿Ya? Ya, muy bien. El indio, que había sido protegido por las leyes de Indias por ser considerado vasallo del rey en la República, se estuvo más a la merced del blanco debido a que les permitió vender sus tierras, las que fueron adquiridas. Ajá, muy bien. ¿Qué pasa? Que aquí el indígena, ¿ya? Eh, digamos que no cambió su situación, ¿no? Si en un principio estaba protegido por la ley de Indias, ya las leyes de Indias ya no aplican al entrar a la República, ¿no? Entonces, entonces, sus tierras, ¿ya? Sus tierras fueron adquiridas por los criollos, ¿ya? Acá, bueno, acá dicen las que fueron adquiridas con artimañas. ¿Qué es una artimaña? Es una especie de trampa, ¿no? Artimañas, ¿ya? Fueron adquiridas, las tierras que tenían los indígenas fueron adquiridas por los criollos, por los blancos, con artimañas, es decir, que les quitaron sus tierras, ¿ya? Ajá, la esclavitud siguió manteniéndose, existió la esclavitud, ¿no? Hasta este entonces todavía había esclavitud en el virreinato, ¿no? Hasta que llegó el gobierno de Ramón Castilla, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Continuamos. Ya. Ya. Ajá. Ciudadanía por rentas. Para ser considerado ciudadano, tú tenías que tener un ingreso de 300 pesos, ¿no? En ese entonces, 300 pesos vendrían a ser como un sueldo mínimo, por así decirlo, ¿no? Tenías que tener un ingreso mínimo para ser considerado ciudadano. Si no tenías tú un ingreso mínimo, no eras considerado ciudadano. Y no solamente eso, tenías que tener un ingreso de 300 pesos, tenías que ser varón, ¿ya? Aquí las mujeres no eran consideradas como ciudadanas. Y no solamente eso, tenías que ser alfabeto. ¿Qué significa eso? Que tenías que saber leer, tenías que saber escribir y tener propiedades. Es decir, las mujeres y analfabetos estaban excluidos. Por ejemplo, no tenían el derecho al voto. Las mujeres no podían votar y todo esto a inicios de la República, ¿ya? Había una estructura educacional. Dice, la República hereda del virreinato una educación prácticamente medieval. ¿Qué quiere decir? Una educación de la Edad Media, ¿ya? Pedagógicamente atrasada y profundamente clasista. Entonces, en este tiempo, la educación
no era una educación actualizada, ¿ya? Se enseñaban cosas que ya no eran actuales y era profundamente clasista. ¿Qué quiere decir? Que estaba dividido en clases sociales, ¿no? Si tú eras indígena, no tenías acceso al mismo centro de educación de los criollos o los blancos, ¿no? Bien. Se empieza a utilizar el método europeo. Ajá, aquí la iglesia, ya, esto es importante, ¿ya? Así, esta parte, la iglesia perdería el privilegio de controlar la educación. En este entonces, ¿ya? La iglesia controlaba la educación, ¿ya? La iglesia tenía más escuelas, ¿ya? Era la que se encargaba más de la educación, ¿ya? Y la iglesia empieza a perder aquí su influencia. Hubo escuelas para hombres y otras para mujeres, o sea que estaban separados, ¿no? Estaban separados. ¿Ya? Muy bien. Y los cursos que se enseñaban, por ejemplo, ¿ya? Doctrina cristiana, costura, tejido, bueno, en este caso para las mujeres, ¿eh? Bordados, aritmética, caligrafía, gramática, ¿no? Estos eran los cursos que se enseñaban, ¿no? Los cursos que se enseñaban. Bien, y la iglesia dice, la iglesia aún mantenía su influencia en las escuelas, se tradujo el Nuevo Testamento al quechua, dice, así esta nueva clase política esperaba que la iglesia continuase manteniendo el orden y la estabilidad en el Perú republicano, como antes lo había hecho durante la colonia. Ajá, se genera una fusión entre iglesia y Estado, ¿no? El Estado ve en la iglesia un medio por el cual la población pueda seguir de alguna manera dominada o estabilizada, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá se menciona una nota, dice, a la primera etapa, bueno, acá se comieron una palabrita, a la primera etapa de nuestra historia independiente se le llama primer militarismo, ¿no? Que me parece que es el tema que vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien, entonces aquí vamos a ver una línea de tiempo donde se mencionan algunos hechos. Por ejemplo, en 1824, la capitulación de Ayacucho, que viene a ser la independencia, donde se consolida la independencia del Perú, ¿ya? 1827, Luna Pizarro, presidente del Segundo Congreso Peruano. Acá Luna Pizarro es un sacerdote, ¿ya? Que integra el Congreso de la República en ese entonces. En 1827 se da la Constitución Liberal y en 1830 sucede la disolución de la Gran Colombia. ¿Eso qué significa? Que el sueño de Bolívar de integrar a varios países fracasa, ¿ya? Se disuelve la Gran Colombia y se crean los estados de Ecuador, Venezuela, Colombia, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, ahora vamos a pasar con las preguntitas. Ay, perdón. Ya, vamos a pasar con las preguntas de nuestro texto, ¿ya? Muy bien, dice, durante los primeros años de la República, si bien no existió un presupuesto que nos indicara claramente el ordenamiento fiscal del Estado, no es menos cierto que la mayor parte del erario nacional se dedicaba ajá, a la burocracia civil, a la explotación del guano, al ejército, obras públicas, consolidación de la deuda interna, ya. En un principio, ya, si bien no había un ordenamiento que digamos así, ¿no? Ya, vamos a gastar tanto en esto, vamos a gastar tanto en el otro, ya, no había eso. En un principio, la explotación del guano, ya, no. La explotación del guano no. En este entonces todavía no se sabía nada del guano, ¿ya? El guano es un abono, ¿ya? Nuestro negocio del guano. Sí, el guano sí, pero es más adelante, ¿ya? Mucho más adelante todavía. Lo del guano todavía viene posteriormente. Es más, el guano va a ser el causante de una guerra también, ¿no? De la guerra con Chile en este caso, ¿no? Pero ya. No, en este caso es el ejército, señores, ¿ya? Todos los recursos del Estado, ¿ya? Van a ir designados al ejército. ¿Por qué?
para consolidar el control, para consolidar el control del territorio, pues, ¿no? Del territorio peruano. Muy bien. Terminadas las guerras de independencia, dice, se mantuvo, ajá, ¿qué se mantuvo? Terminadas las guerras de independencia. El régimen político, estructura fiscal, territorio colonial, poder jesuita, unidad política. Ya, se mantuvo el régimen político, ¿ya? ¿Por qué? Porque se logró la independencia, sí, pero se siguió teniendo a Lima como el centro, ¿no? O sea, se siguió manteniendo todavía. Territorio colonial también, pero recuerden que el territorio colonial no tanto, ¿por qué? Porque se formó Bolivia en el Alto Perú. Si no se hubiera formado Bolivia, la respuesta hubiera sido territorio colonial, ¿ya? Muy bien. La independencia del Perú no podría ser considerada como una revolución. Ajá. Debido a que no modificó las estructuras. Ya, acá vamos a colocar esta. La respuesta es la C, ¿ya? No pudo modificar las estructuras económicas y sociales. ¿Eso qué significa? Que económicamente el Perú seguía dependiendo de los impuestos que pagaban los indígenas, el Perú seguía, socialmente seguía dividiéndose en clases, ¿no? En clases... Ay, perdón, ya. Pregunta 4. Dice, ¿eran en realidad... Ajá, esta pregunta es interesante, ¿eh? ¿Eran en realidad los verdaderos héroes de la guerra de independencia? Dice, campesinos montoneros, yanaconas, esclavos, caudillos militares y comerciantes. Ya. Si bien no los hemos mencionado mucho en las clases, ¿ah? Pero chicos, el papel de los campesinos montoneros fue muy importante en la independencia, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido, ¿ya? En el sentido, bueno, los caudillos militares también, pero recuerden que eh, un caudillo o un militar lo que hace es dirigir, ¿ya? Claro, como les digo, no se ha mencionado, ¿por qué? Porque lamentablemente muchos libros de historia aún no les dan ese reconocimiento, ¿ya? Pero los campesinos montoneros, ¿quiénes vendrían a ser? Eran los pobladores que sin tener conocimientos militares, apoyaron la causa independiente. ¿Cómo? Luchando en el campo de batalla, integrando los ejércitos, ¿ya? Entonces, por eso la pregunta dice, ¿eran en realidad los verdaderos héroes? Los verdaderos héroes vienen a ser los campesinos montoneros, ¿ya? La respuesta de la 4 es la A, ¿ya? Muy bien. Continuamos con la 5. Continuamos con la 5. A ver, la 5 era de dice. Para subsanar, para subsanar ajá, se impuso la contribución indígena. Ya, para subsanar ya, ¿recuerdan? Exacto. No, en este caso es el déficit, ¿ya? Es la opción E, ¿ya? Para subsanar el déficit fiscal, ¿ya? Ajá, muy bien. Para subsanar el déficit fiscal, ¿ya? Se impuso la contribución indígena, ¿no? ¿Qué cosa era el déficit fiscal? Era que el Estado peruano gastaba más de lo que recaudaba, ¿no? Muy bien. 6. Los países hispanoamericanos recién independizados, ajá, adoptaron el principio, dice, de uti possidetis. ¿Para qué? Ya, en este caso habíamos visto que el uti possidetis en un principio estaba relacionado a cuestiones territoriales. ¿Qué quiere decir? A definir fronteras, ¿ya? A saber hasta dónde llega el territorio, ¿no? Hasta dónde llega, ¿no? Los límites de cada territorio, ¿ya? Muy bien. 7. Fue la clase social, dice, que logró ascenso con la obtención de tierras. Ajá, dice.
con obtención de tierras de los indios, decayendo en latifundistas y gamonales. Ya. Aquí, en este caso, todavía no hay propiamente una aristocracia limeña, así que no hay aristocracia. El pueblo, por el contrario, el pueblo no se benefició, más bien al contrario, los indígenas se les quitaba sus tierras. ¿Ya? Ya. La clase, claro, vendría a ser la clase media. Sí, en este caso la opción es la E, efectivamente. La clase media, recuerden que fueron los más beneficiados con esto, ¿no? Ahora, esta pregunta, o mejor dicho, las opciones de esta pregunta, chicos, se presta un poco a confusión. ¿Por qué? Porque también los mestizos, o sea, a ver, mestizos y clase media vendrían a ser como que lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando venga una pregunta, si en caso en el examen viniera una pregunta similar, aquí habría que tener en cuenta esto, ¿no? Que las opciones no se ajustan del todo, ¿no? Pues sí, nos pasamos de la hora. Ya, ya terminamos, ya terminamos. El territorio de Jaén, el territorio de Jaén se integró al Perú luego de la independencia. Ajá. A través de a través de, habíamos visto que había otro principio, la libre determinación de los pueblos, ¿ya? Qué cosa es la libre determinación de los pueblos? Que el pueblo voluntariamente decide, ¿ya? Pasar a un territorio, ¿no? Eh, según el pueblo elija, ¿no? Según lo que decide el pueblo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos con las dos últimas preguntas y nos vamos, ¿ya? La pregunta 9 dice, después de la independencia política de 1824, la dependencia económica del Perú fue con, ya, en este caso fue con el principal imperio de ese entonces, Inglaterra, ¿ya? Inglaterra en este entonces era quien cortaba el jamón, ¿ya? Eran los que mandaban. Y por último, dice, con respecto al trato hacia el indígena, existían relaciones de, ajá, aquí, ¿cuál es la respuesta, chicos? En este caso, claro, luego vinieron los yanquis, muy bien. Ya, podría ser esclavitud, pero recuerden que no tanto de esclavitud, porque después Castilla abole la esclavitud, ¿ya? Entonces, aquí más exacto es decir servidumbre, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces, estas son las respuestas, ¿ya? Luego hay unas preguntas que van a tener que hacer en sus cuadernitos, ¿ya? Y subirlo al grupo de tareas. Aquí pueden ver un mapa comparativo de cómo estaba integrado el Perú y cómo, ¿no? Está integrado en la actualidad. Y bueno, una serie de preguntas que tienen que resolver, ¿ya, chicos? Bien, ya me pasé la hora, discúlpenme. La próxima vamos a tener mayor cuidado con eso. Y nos vemos mañana para Historia Universal. Chao, cuídense.